Buenos días y bienvenidos todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. En la serie de sesiones que estamos realizando cada viernes, este primer trimestre del 2023, sobre resonancia magnética cardíaca. Hoy, el tema de hoy que vamos a abordar es un tema muy interesante, muy prometedor y que seguro que en los próximos años va a tener un impacto clínico importante. Es el valor de la cuantificación de perfusión miocárdica en la SRM en el estrés. Y para ello tenemos a mejor ponente para este tema, ¿no? El doctor Guillem Porteador, que no necesita presentación porque es realmente una persona muy conocida en el terreno de la imagen cardíaca y pionero de esta técnica en nuestro país. Por favor, Guillem, adelante. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Alba, por vuestra amable invitación a este foro. He podido conectarme en ocasiones anteriores a las exposiciones previas y la verdad que he comprobado el alto nivel de las presentaciones. Espero estar a la altura en este caso. Como dice Víctor, vamos a hablar de la cuantificación de la perfusión miocárdica por cardioresonancia. Bien, la perfusión es, como bien sabéis, un módulo, uno de los módulos que comprenden el protocolo, digamos, de estudio completo de cardiopatía isquémica por cardioresonancia. Esto integra un estudio en nuestro protocolo, que es el que yo expongo aquí. Hay pequeñas variaciones dependiendo de los grupos, pero esto incluye para nosotros un módulo en estrés, vasodilatador, un módulo en reposo y también en nuestro caso dos secuencias de función simplemente, simplificadas, 3 ejes cortos, tanto en reposo como durante estrés, y ya veréis para qué abogamos por esta aplicación. Bueno, quiero hacer un pequeño, en la primera parte de la presentación, un pequeño recordatorio de los elementos que creo que hay que tener muy presentes a la hora de evaluar la perfusión miocárdica convencional. Luego hablaremos de la cuantitativa. En cuanto al análisis e interpretación, todos sabemos cómo funciona. Vemos el estudio en reposo arriba, vemos el estudio de perfusión con adenosina abajo, y donde detectamos un defecto, una intensidad de señal reducida en un territorio determinado, con una extensión determinada con respecto al resto, esto implica que no se ha aumentado la reserva de perfusión miocárdica en ese territorio, a diferencia del resto, debido a la presencia de una lesión obstructiva en la arteria coronaria que irrigaría ese territorio. Este es el concepto convencional de la perfusión tradicional, digamos, con análisis visual. Hace ya años que se estableció la distribución, digamos, de territorios miocárdicos para que todos estemos hablando de lo mismo. Cuando yo les digo tengo un defecto de perfusión en el segmento septal medial anterior, pues que sepamos que estamos hablando del segmento 8, simplemente. Esto ya lo conoceréis. Con esta base, que no ha cambiado, digamos, en cuanto a conceptos generales durante muchos años, nosotros empezamos nuestro estudio muy ilusionados hace de esto, pues, 20 años. Creo que Susana entonces, o poco antes, había estado en nuestro centro compartiendo enseñanzas, y eso fue el resultado que entonces obtuvimos. Nos animó bastante los resultados del valor diagnóstico de la técnica, aunque las secuencias, como estáis viendo aquí en esta ilustración, eran rudimentarias comparadas con las actuales. Los resultados eran esperanzadores. Hubo en esa época, lógicamente, un furor en los investigadores clínicos por probar esta nueva tecnología, aunque fuera basada simplemente en el análisis visual, y se obtuvieron resultados pues también buenos, no sensacionales, pero con cifras de valor diagnóstico entre el 80 y el 90%. Pronto advirtieron los compañeros de angiodinámica de que quizá comparar con la angiografía coronaria cuantitativa no era muy acertado, que tenía sus limitaciones, y expresaron su preocupación con lo que llamaban la luminología coronaria, por el hecho simplemente, y queda bien ilustrado en estas imágenes, de que una lesión incluso severa puede tener una distribución caprichosa y hacer que en una proyección de angiografía coronaria, que no deja de ser una técnica de máxima intensidad de proyección,
fuera subestimada en cuanto a su severidad. Por eso desarrollaron lo que se llaman índices fisiológicos de severidad de una estenosis coronaria, uno de los cuales es el que ha persistido hasta ahora como referencial, que es la reserva fraccional de flujo. Eso no es ni más ni menos que la diferencia entre la presión arterial media antes de la estenosis y después de la estenosis, medida con una guía de presión intracoronaria, en el momento en que administramos un vasodilatador, la misma adenosina que usamos en perfusión en resonancia. Si la caída de presión a través de esa estenosis supera el 80% de la basal, o lo que es lo mismo, hay una FFR inferior a 0,8, se considera que esa es una estenosis significativa independientemente de su aspecto angiográfico. Fue buena noticia cuando poco después de eso un grupo hizo correlaciones entre la perfusión visual y la angiografía coronaria, tanto con el grado de estenosis visual, esto es degree of stenosis, DS, más de 70%, como contra la FFR. Y la buena noticia fue que los valores, en este caso de especificidad, que eran pues, sobre 0,8 o 80% regulares, digamos, antes, comparado con el grado de estenosis, pasaba a ser francamente bueno comparado con la FFR. Dicho de otra forma, la perfusión visual se parece más a la reserva fraccional de flujo que al grado de estenosis angiográfico de la coronariografía, y eso es buena noticia. Nos sorprendió, por tanto, que en el estudio, que a mi juicio es el más importante que se ha hecho utilizando la resonancia de perfusión visual, todavía no estamos hablando de cuantificación, lo recuerdo, aparecieran estos resultados. Esta gráfica puede parecer como muy minimalista o simplista. Los autores tuvieron que hacer un zoom de estas curvas para caer en la cuenta de que las curvas de evolución o de seguimiento libres de eventos se superponen cuando tú tomas decisiones basadas en el FCR, que lo repetimos es el referente en cuanto a estimación de severidad de lesiones, y las tomas en cuanto a la impresión de la resonancia de perfusión por análisis visual. Eso fue muy buena noticia y esto fue lo que dio de espaldarazo, digamos así, a la resonancia de perfusión en su aplicación clínica. Bueno, en cuanto a la estimación de la severidad de los defectos, no ha sido el mismo camino tan brillante como en la detección de la presencia de defectos de perfusión. Cuando se estuvo proyectando el estudio isquemia, del que después haremos una pincelada, los investigadores se vieron en la necesidad de definir qué tipo de pacientes se iban a incluir. El concepto de isquemia, por lo menos moderada o severa, necesitaba una definición. Y a efectos de que se pudiera introducir el mayor número de pacientes, esta definición se simplificó al máximo. Se habló de que si existían 4 de 32 segmentos con defecto de perfusión, cuidado, aquí son 32 y hemos hablado de 16. Aquí se refiere a que cada una de las mitades de esos 16 segmentos, la endocárdica y la subepicárdica, cuentan por sí mismas. Por tanto, estamos hablando de 32 posibles segmentos con defecto de perfusión. Si más de 4 de ellos lo presentaban, eso era isquemia moderada o severa. Y con este simple requerimiento, el paciente entraba en el estudio. Ese es un estudio de perfusión hecho en la época, en el cual hay un defecto en la cara inferior que os costará ver. No es sencillo, hay que verlo 2 veces. Pero si lo pongo en imagen fija, lo podemos analizar mejor. Yo aquí cuento un defecto de perfusión subendocárdico en la cara inferior. Me estoy refiriendo a la perfusión de estrés, por comparación con la de reposo. Cuento otro en la cara inferior, también subendocárdico, por tanto tengo 2. Y después en la cara septal inferior tengo un defecto transmural, por tanto eso ya son 4. Este paciente ya cualifica para entrar en un estudio en el que se requiere isquemia de moderada a severa, y lo pongo entre comillas. Este otro paciente cualifica igualmente, pero ya a simple vista estáis viendo
que este defecto de perfusión, que es muy extenso, es transmural, es persistente y ocupa toda esta extensión, tiene que ser sencillamente más severo que el paciente anterior. No fue extraño entonces para mí, concretamente, ver los resultados del estudio isquemia, y conste que nosotros participamos en ese estudio aportando pacientes desde San Pau estudiados por cardiorresonancia de perfusión. Los decepcionantes resultados de este estudio, decepcionantes al menos para mí, fueron decir, mira, no hay diferencia a la hora de tratar a los pacientes con una estrategia conservadora o con una estrategia invasiva, si tienen isquemia o no. Es decir, dicho de otra forma, la isquemia no importa, la evolución es la misma. Esto fue una de las conclusiones con la que se quedaron muchos cardiólogos de este estudio, que fue muy criticado, muy, digamos, cuestionado, pero en mi opinión, por lo menos, en mi modesta opinión, lo que más contó fue el hecho de haber incluido pacientes con grados muy diferentes de isquemia en un mismo pool y haber actuado sobre ellos como si todos tuvieran el mismo grado de déficit. Nosotros nos preocupamos desde hace años de este aspecto, de la cuantificación, y ese es un estudio en el cual llevamos a cabo y nos fue muy complaciente para nosotros el que apareciera en una revista de radiología, en European Radiology. Estuvimos de acuerdo en que el número de defectos de perfusión era un componente en cuanto a cuantificar un déficit de perfusión, pero no era el único. Un defecto persistente, es decir, que todavía dura cuando acaba la secuencia de perfusión. Un defecto transmural, tenía que tener también más impacto que uno subendocárdico. Y sobre todo, la inducción de defectos de contractilidad junto con los defectos de perfusión. Todos estos elementos, a nuestro juicio, jugaban un papel, y de ahí el hacer estudios de función antes y durante la administración de adenosina. La cuantificación en cada uno de los segmentos de cuántos de ellos reunían estas características nos daba un score, un número de puntos que dividido por 64, que sería el máximo posible, son 16 por 4, nos daba un porcentaje que era para nosotros el score de carga isquémica de un paciente, mucho más ajustado que el simple conteo de segmentos deficitarios. Seguimos 128 pacientes durante 4 años. Hubo un número elevado, digamos, de efectos cardiovasculares adversos, de eventos, y porque era una población de alto riesgo. Y en los resultados lo que vimos es que cada uno de estos 4 componentes tenía su impacto. El score de aquellos pacientes que tuvieron eventos era cercano a 20 y era muy significativamente diferente de aquel que presentaban los pacientes sin eventos adversos. Pero de todos los componentes el que destacaba, y esto fue muy interesante, era la persistencia de un defecto. Y en el análisis univariado este destacaba todavía más como elemento independiente. Es decir, el ejemplo que habéis visto antes de defecto de perfusión, no tan solo extenso, sino intenso y persistente, es para nosotros el ejemplo máximo de defecto de perfusión severo en un estudio convencional. Pero ahora nos llega la perfusión miocárdica cuantitativa, que se expresa en forma de mapas de flujo miocárdico, y a esto vamos a dedicar el grueso de la presentación. Bueno, lo hemos comentado un poco en la charla previa a la presentación. La aplicación que introdujo el profesor Peter Kellman, que es ingeniero del NIH en Washington, y que desarrolló esta aplicación, es para nosotros de gran interés en la práctica, porque ha supuesto, como decíamos, el paso de los laboratorios de experimentación clínica o animal a la práctica clínica habitual. Aquí estamos hablando de una estrategia de doble secuencia, double sequence, tal como se denomina, por el hecho de que incluye 2 secuencias en una. Estamos hablando, en primer lugar, de una secuencia de baja resolución. Aquí se pueden contar los píxeles, pero es que no hace falta mucho más para detectar el paso de contraste, el primer paso de contraste en la cavidad del ventrículo izquierdo.
Aquí lo que queremos es que la máquina determine lo que se llama arterial input function, que es la función de entrada del contraste arterial en el ventrículo izquierdo, de la cual va a deducir unos parámetros que servirán para aplicarlos a continuación en la secuencia subsiguiente, que siguen siendo 3 cortes, los mismos que utilizamos normalmente en la perfusión visual, pero para que se lleve a cabo un proceso esencial, que es reconvertir o convertir la intensidad de imagen que nosotros apreciamos en concentración de gadolinio, requisito indispensable para poder cuantificar la perfusión. Todo esto se lleva a cabo en una serie de procesos con aplicaciones de algoritmos donde veis que se procesan en paralelo la secuencia de perfusión, que aquí se la llama de alta resolución, porque realmente es la misma que nosotros lanzamos visual, y la secuencia de baja resolución, que es la de la AIF, Arterial Input Function, hasta el punto de que se permita el cálculo de la concentración, la conversión a la concentración de gadolinio, que es la que posibilita la presentación de un mapa de flujos, digamos, que finalmente se acaba presentando así. Esto es un mapa de flujo, igual como el que veis cuando hacéis un estudio de mapa T1 o T2 miocárdico. Es lo que se llama pixel-wise, es decir, cada unidad de información en este mapa miocárdico contiene un valor numérico que es el de la perfusión cuantitativa. De forma que lo que tenemos cuando lanzamos nuestra secuencia es esto. Esta parte que resalta a la izquierda no nos aparece visualmente, la podemos rescatar si nos interesa para simplemente comprobar que se ha llevado a cabo correctamente la arteria, la AIF. Pero nuestro interés es esto, y esto es lo mismo que veríais cuando lanzáis una secuencia de perfusión convencional. Hay un aspecto diferencial, y es que aquí, como estáis viendo, nada se mueve. Esta secuencia dura 1 minuto. El paciente está respirando libremente, pero incluye la secuencia también un módulo de corrección de movimiento, de forma que se presenta sin alteración alguna, a pesar de que el paciente esté alteración de movimiento, me refiero alguna, aunque el paciente esté respirando libremente. Esta es la perfusión convertida ya a concentración de gadolinio. Pocas diferencias, podéis utilizar tanto una como otra, pero en esta, lo que estáis viendo, aunque lógicamente no lo apreciéis visualmente, la intensidad de señal ya está homologada, por decirlo así, a la concentración de gadolinio. De forma que finalmente obtenemos los 3 mapas, en este caso estamos hablando de la perfusión basal, ya con una escala de valores. Como estáis viendo, si aquí estos tonos son todos azules, aquí estamos hablando de valores de perfusión alrededor de 1 o un poco menos, en una escala en mililitros por minuto por gramo. Y esto es uno de los pasos que dieron más trabajo en el desarrollo de la secuencia, pero es que es esencial, que es el hecho de la segmentación. Es decir, tenemos el mapa, pero queremos que se nos presente en base al esquema de 16 segmentos convencionales. Hubo que darle al sistema un input en una base de Machine Learning de cerca de 10.000 estudios para que aprendiera dónde está el endocardio en los cortes, en los ejes cortos del ventrículo izquierdo, dónde está el epicardio y dónde están los puntos de inserción del ventrículo derecho para que pudiera, a partir de ahí, hacer la segmentación. Eso fue un éxito, se trató de 10.000 estudios continuados, es una de las grandes ventajas de la tecnología actual, y al final disponemos de este listado que es el que nos acaba interesando. Aquí que tenemos los 16 segmentos con valores de medios en cada uno de los segmentos de perfusión cuantitativa. Este sigue siendo el estudio de reposo. Estamos viendo que nos da también una global, que es la media de todos estos valores, y esta es la firma o la plataforma, digamos, que lleva a cabo o que materializa, digamos, estas aplicaciones. Bueno, luego hacemos lo mismo con el estudio de adenosina. Tenemos exactamente lo mismo que en el de reposo. Aquí nosotros, como tenemos experiencia en perfusión visual, ya vemos que no hay ningún defecto, pero no tenemos ni idea de cuál es la perfusión en términos cuantitativos hasta que no hacemos
esta aplicación. Este es el estudio convertido a concentración de gadolinio y estos son los mapas. Veis que el color es sensiblemente diferente, estamos en tonos rojos, ha aumentado, ahora sí lo vemos de forma sensible. Esta es la segmentación de la perfusión cuantitativa y estos son los valores en cada uno de los 16 segmentos. Aquí estamos en valores que vemos que son de 2,6, pues habrá aumentado entre 2 o 2,5 o 3 el valor de la perfusión. A eso se le llama reserva de perfusión miocárdica y esto es lo que se nos presenta también en esta tabla, donde vemos que la media de aumento de la perfusión ha sido de 3,73, lo cual es un valor completamente normal. Cuando tenemos un defecto, aquí tenemos un defecto visual en la cara inferior, de nuevo observad cómo nos facilita la vida el hecho de que haya corrección de movimiento en estas secuencias. Esta es la concentración, la secuencia con la concentración de gadolinio. Esta es un poco más radical, aquí la vemos un poco mejor el defecto de perfusión. Podemos utilizar el que queramos de secuencias a la hora de analizarlo visualmente, pero lo que nos interesa al final es esto. Ved aquí cómo tenemos tonos claramente inferiores o por debajo del resto en estos segmentos. Esta es la distribución en este paciente con déficit en la región inferior. Se materializa en el hecho de que 5 de estos segmentos que aquí se presentan ya en color están por debajo, sensiblemente por debajo del resto, que es donde estaba ese defecto. Este paciente tenía en este estudio de CT coronario una oclusión de la coronaria derecha y, interesantemente, una lesión calcificada prominente en la descendente anterior, pero que sin duda no daba lugar a un defecto de perfusión significativo, porque ya hemos visto que la cuantificación en el territorio dependiente de este vaso era normal. Lo que está afectado es el de la cara inferior. Bueno, este programa ha sido ampliamente difundido. No comentar este artículo, que es más de lo mismo, aparecido en una revista más especializada quizá, sino para referirme a su título, porque creo que vale como, desde un punto de vista mnemotécnico, para acordarnos de los aspectos fundamentales en perfusión. Primero, es automático. Automático significa que nosotros lo lanzamos y no podemos hacer nada, como no sea abortar la secuencia, para que deje de hacer todos los cálculos del propio equipo. Segundo, esos cálculos se realizan inline, es decir, en la propia consola del equipo, no en la estación de trabajo. No podemos modificar ninguno de los segmentos y ninguno de los cálculos que hace el programa. Tercero, la información que aporta, como habéis visto, es totalmente cuantitativa y esto lo hace sobre la base de un mapa de perfusión miocárdica, como hemos explicado con cierto detalle. Obviamente esta secuencia se ha ido probando y se ha ido trabajando, digamos, muy a fondo. Este es uno de los últimos artículos aparecidos con valores normales, 150 pacientes, mejor dicho, 150 individuos normales voluntarios, donde se establecieron los valores de perfusión en reposo y los de estrés. La referencia en cuanto a perfusión cuantitativa siempre lo ha sido y desde hace muchos años el PET, como bien sabéis, por tanto había que correlacionarlo con los valores de PET. Estas correlaciones se hicieron en su momento y fueron muy satisfactorias, por tanto lo que estamos viendo tiene sentido y nos podemos fiar de los valores absolutos. Y otro aspecto muy importante era el trazar un punto de corte para decir, oye, ¿a partir de qué punto en un determinado segmento puedo decir que está el estudio de estrés reducido de forma patológica? O dicho de otra forma, que la arteria que alimenta ese territorio tiene una lesión significativa. Bueno, ¿cuál hemos dicho que era el parámetro referencial para cuantificar una lesión, el impacto fisiológico de una lesión? El FCR. En este estudio se demostró que los pacientes con FCR superior a 0,80, es decir, sin lesiones significativas, y aquellos que sí lo presentaban, FCR inferior a 80, se diferenciaban de forma óptima con un umbral de 1,94 mililitros minuto por gramo. Este es el valor que debe alcanzar por lo menos la perfusión cuantitativa de estrés en un determinado segmento para decir está libre de impedimento al flujo en la arteria que lo alimenta. Bueno, estos conceptos se desarrollan un poco más a fondo en este trabajo muy reciente que
que me permito presentaros, por si tenéis interés en profundizar en alguno de estos aspectos, que el profesor Kellman amablemente accedió a compartir su autoría con nosotros en esta publicación bastante extensa, en la cual hablamos de aspectos que aquí en una presentación con el tiempo limitado no podemos acabar tocando, pero que yo dejo aquí a vuestra disposición. Bien, en la última parte de la presentación me interesa hacer énfasis en el potencial clínico de la perfusión cuantitativa que nosotros en este momento, llevamos 2 años de experiencia con este sistema y cerca de 2.500 estudios, en este momento creemos que tiene impacto. Primero, la detección de disfunción microvascular. Sabéis bien que este es un concepto un poco esotérico, cada vez menos, por fortuna, que existe, que tiene su impacto clínico y que con frecuencia se manifiesta como estadio inicial de la enfermedad arterial coronaria. Suele ser en pacientes que están libres de lesiones coronarias cuando se han hecho un cateterismo, pero que tienen clínica, en este caso este paciente de 71 años tenía línea de esfuerzo progresiva, que le sugería mucho a su cardiólogo un equivalente anginoso, pero su ergometría era negativa, no tenía lesiones en el cateterismo. Y el estudio de perfusión visual era normal, como el que estáis viendo. Ante este caso habíamos dicho, mira, no sé cuál es el origen de los síntomas, pero este paciente no tiene isquemia miocárdica. Son 2 registros que nos da también el sistema de forma gratuita, que representan los intervalos RR de todos los latidos que se han analizado durante la secuencia de perfusión. Si los contáis veréis que hay 50 o 60, depende de las adquisiciones que le programemos al equipo, suelen ser 60. Y en ello lo que estamos viendo es la variación de la frecuencia cardíaca. Ya habréis visto, por lo menos aquellos de vosotros que sois cardiólogos, que este paciente debía tener un bigeminismo porque están alternando latidos con RRs diferentes en uno y otro. Pero eso no impidió que se taquicardizara suficientemente con la administración de, en este caso, de regadenoson, que como paso de 58 a 79, y la tensión arterial cayera de forma manifiesta, de 160 a 96. Eso es indicativo, y siempre hay que comprobarlo, de que hizo su efecto vasodilatador el regadenoson. Por tanto, lo que salga aquí, si el fármaco hizo su efecto y si la segmentación se ha hecho correctamente, como estáis viendo aquí, todo esto que vemos aquí lo tenemos que explicar. ¿Qué significa esto? Que a simple vista ya estamos viendo que aquí hay muchos tonos azules dentro de este estudio de regadenoson. Y cuando lo analizamos, vemos que el flujo medio en estrés está reducido sensiblemente. Este es otro de los análisis que nos hace el sistema. ¿Cuántos de los 16 territorios coronarios miocárdicos están sometidos a un flujo inferior a ese 1,94 que decíamos antes que marca nuestro umbral? Pues mira, el 81%, y además lo están de forma distribuida de forma homogénea. Tanto la DEA como la coronaria derecha, la coronaria como la circunfleja están deficitarios. A esto es a lo que llamamos disfunción microvascular. El déficit global de flujo, que solo lo podemos evidenciar con una secuencia de perfusión cuantitativa, cuando todo lo demás nos imposibilita ese diagnóstico porque no tenemos precisamente esa información cuantitativa. ¿Cómo se analiza en angiodinámica la disfunción microvascular? Antes decíamos la FPR vale para cuando hay una lesión, pero si no hay lesión epicárdica, como es en este caso, la técnica a utilizar es el análisis por medio de sonda Doppler del flujo en la arteria coronaria, y si ese flujo con un estímulo vasodilatador no se multiplica más de 2, eso es un déficit microvascular. Cuando se ha analizado la resonancia cuantitativa con respecto a esa técnica invasiva, lo que sí se ha visto es que el umbral, digamos, por así decir, diagnóstico es una reserva de perfusión miocárdica en el sector endocárdico de 2,41. Bueno, presento este caso porque es parecido al anterior. No vemos un defecto de perfusión. No os confundáis porque este paciente tenía un derrame pericárdico, que es esto en señal oscura que vemos aquí, que lógicamente no se afecta por la perfusión.
Vemos los análisis de cuantificación y va a ser una repetición de lo que vimos antes. Estamos hablando de valores de flujo reducidos, afectan al 93%, todos los territorios están igualmente afectos. Oye, ¿será lo mismo? No es lo mismo. Cuando analizamos la frecuencia cardíaca y los cambios en las constantes entre adenosina, en este caso la adenosina, y reposo, no hay diferencia en la frecuencia cardíaca. En este paciente, por el motivo que sea, la adenosina no hizo su efecto. Esto hay que comprobarlo siempre, porque si no vais a diagnosticar falsamente muchos casos de disfunción microvascular, simplemente porque no se ha puesto al límite la reserva coronaria por insuficiente efecto del fármaco. El segundo aspecto en el que me parece que hay impacto de esta técnica es la detección de isquemia regional subclínica en pacientes asintomáticos de riesgo elevado. Esta paciente es una mujer de 65 años, está asintomática, pero tiene notables factores de riesgo cardiovascular y este es su estudio de resonancia. ¿Lo podemos dar por normal? Bueno, podemos empezar a discutir si en esta región estamos viendo un pequeño defecto que aquí no existe, es transitorio, es fugaz. En la imagen parada quizás unos dirán que sí, otros que no. Bueno, lo que no podemos evitar todos, tanto si tenemos mucha como poca experiencia en resonancia cuantitativa, es que aquí hay un déficit en estos territorios. Y este déficit se representa con unos valores reducidos, selectivamente en este caso, como veis, en el territorio de la arteria coronaria derecha. Es decir, todo encaja en esta paciente para decir sí, hay isquemia inducible ligera, por cuanto el flujo medio ve cómo no se ha reducido. Lo único que se ha reducido son 2 o 3 segmentos del territorio miocárdico. La paciente en un estudio de escáner multidetector tenía esta lesión finalmente en la arteria coronaria derecha. La distribución, el tercer aspecto, la distribución de la carga isquémica en la enfermedad coronaria multivascular. Este paciente tiene 70 años, sabemos que es un coronario inveterado, ha sufrido repetidos procesos de angioplastia percutánea y está con angina. Normalmente en estos pacientes el cardiólogo y el hemodinamista ya no saben qué hacer, entonces su pregunta es, oye, ¿qué es lo que está más afectado? Porque voy a intentar arreglarlo. En este caso, este paciente en el estudio de perfusión cualitativo ya estamos viendo que tiene defecto de perfusión severo en el territorio anteroseptal y en el resto, pues quizá en la cara inferior basal, pero están claramente diferenciados con respecto a esa región anterior. Este es el estudio de cuantificación. Está mucho peor de lo que cabría esperar. Ver cómo solamente se conserva cierta perfusión preservada, digamos, en el territorio anterolateral. Cuando analizamos los valores de los flujos, el 90% de los segmentos miocárdicos están afectos. Y sí que está peor el de la descendente anterior, pero le van a la zaga los de la derecha y los de la circunfleja. Sí que se ha estudiado esta situación y lo que sí se ha visto es que cuando analizamos visualmente defectos multivasculares, la fiabilidad en identificar correctamente esos territorios cae en picado cuando lo analizamos visualmente comparado, lógicamente, con cuando lo analizamos por medio de un sistema de cuantificación. Este paciente es otro ejemplo de cardiopatía isquémica muy avanzada. Lo traigo aquí por, bueno, ahora veréis por qué. Tiene un defecto en reposo en este territorio septal, no sabemos si tiene un infarto aquí o no. Tiene un estudio de Regadenoson donde no hay un defecto regional aparente, sino que parece que es todo el territorio el que está sometido a defecto de perfusión. Para aclarar, el estudio de contraste tardío no existía tal proceso de necrosis, con lo cual no tiene por qué interferirnos nuestro análisis. El estudio de cuantificación es el peor que habréis visto en mucho tiempo, porque aunque hizo efecto, como estáis viendo, siempre se ha de comprobar, con las constantes, los tonos oscuros en este estudio de Regadenoson superan en tonalidad oscura a los basales. Esto es algo inaudito. El estudio de cuantificación es dantesco. Tiene un valor de perfusión miocárdica global inferior en estrés al que tiene basalmente, lo cual hace que la reserva coronaria sea por debajo de 1. Afecta al 100% de los territorios y los 3 lo están por igual. Es decir, hay fenómeno de robo coronario
reducción de flujo en estrés, no tan solo falta de aumento, en todos los territorios. Es la expresión más severa que podemos encontrar de un defecto de perfusión. El estudio de función que acompañaba a este paciente, como no podía ser de otra forma, aunque ya estaba afectado basalmente, empeoraba todavía más durante el estrés. Y finalmente, que es donde creo que tenemos más perspectivas de futuro con esta técnica, es la estratificación pronóstica basada en valores cuantitativos absolutos. Es decir, todo lo que sea cuantificar y hacerlo sobre la base de una técnica fiable y robusta es positivo. Ya se ha hecho un primer estudio de cerca de 1000 pacientes seguidos durante 2 años, donde se vio que los valores de estrés globales y de reserva de perfusión miocárdica sobre más o menos de 2 en cuanto al primero y de 2,4 del segundo, tenían impacto en el pronóstico. Todo esto lo discutimos en un editorial reciente que nos fue ofrecido y lo que resaltamos entonces fue que el objetivo, y que se está empezando a conseguir con la cuantificación, es hacer menos dependiente del análisis subjetivo los defectos de perfusión y refinar los criterios para una estratificación de severidad fiable. De alguna manera se resume todo esto en dotar de significado a la palabra significativo, valga la redundancia, cuando hablamos de isquemia endotelial, que sepamos de qué estamos hablando. Este es el objetivo, esta es la última diapositiva, que nosotros perseguimos en este registro de perfusión cuantitativa de San Pau y Creu Blanca, que iniciamos hace año y medio, en el que hemos incluido 900 pacientes, todos con estudio cuantitativo, y en el que participan todos estos centros de la Xarxa Pública de la Seguridad Social en Cataluña, en el cual empezaremos ahora la recogida de datos para seguimiento y de cuyo resultado estaré encantado de transmitiros en su momento si os interesa. Muchísimas gracias por vuestro ofrecimiento. Muchas gracias, Guillem, por esta excelente presentación. Realmente un tema muy interesante y prometedor y que en los próximos años seguro que tendrá su impacto clínico. Hay toda una batería de preguntas de Salva que voy a pasar a leer. Yo solamente una curiosidad más práctica es ¿qué valores de variación de frecuencia cardíaca y tensión arterial consideráis suficientes para diferenciar entre una respuesta insuficiente al fármaco o una disfunción microvascular? ¿Tenéis algunas referencias? Sí, la pregunta es de orden práctico y es muy interesante. Nosotros tenemos mucha experiencia con adenosina y últimamente desde hace un año por lo menos con regadenoson, yo al menos personalmente, ambos son eficaces. Te puedo decir que cuando usamos la adenosina, los límites o el rango establecido era la frecuencia cardíaca debe bajar más de 10 puntos y la tensión arterial sistólica, debe subir más de 10 puntos, es decir, taquicardizarse, y la tensión arterial sistólica debe bajar más de 10 milímetros de mercurio. Es decir, con este rango ya nos damos por satisfechos con la adenosina. Tengo que decirte que con el regadenoson lo que estamos experimentando es que se superan siempre ampliamente estos rangos. Por tanto, para mí tiene más potencia vasodilatadora el regadenoson que la adenosina. Estoy más, digamos, tranquilo con el regadenoson que con la adenosina. ¿Qué sucedía cuando no alcanzábamos con la adenosina estos niveles? Pues aumentábamos la dosis sobre la marcha. En vez de 140, pues poníamos 180 y hasta 210 habíamos llegado a poner. Con eso se conseguía que el paciente presentara los signos de vasodilatación efectiva. Pero con regadenoson estamos más cómodos, por decirlo así. Perfecto. Dos de las primeras preguntas de Salva, parcialmente las has contestado durante la charla, pero yo te las formulo para si quieres ampliar el tema. Uno es sobre el hecho de realizar informes estructurados con variables cuantitativas, que supongo que estás totalmente a favor, y el hecho de la ayuda que suponen las herramientas de inteligencia artificial en el análisis de los estudios. Nuestro básico para desarrollar la técnica esta, ¿no? Por supuesto, todo lo que sea cuantificar, y este es el gran valor de lo que hemos hablado hoy, de la aplicación que hemos hablado hoy, todo lo que sea cuantificar de una forma fiable, con valores absolutos contrastados,
aporta ventajas a largo plazo y también a corto, creo yo, sobre el análisis visual. Eso está claro. Yo puedo tener mucha experiencia, te puedo decir, a mí no me gusta esta intensidad de señal aquí, yo creo que aquí, pero nada es comparable al hecho de que yo te presente unos valores cuantitativos. Esto por un lado, en cuanto a fiabilidad. Y por otro, en cuanto a, y enlazando con el segundo aspecto que comenta, la inteligencia artificial, oye, esto es la base para que en el futuro los análisis se hagan de forma automática. La máquina sabe, lo habéis visto, lo hemos analizado, sabe en qué territorios hay déficit de perfusión. Pues esos territorios son los que están afectados y eso es fácilmente computable. Y la máquina puede hacer un informe estructurado basado en ello. Siempre tendrás que supervisarlo, como es lógico. Pero lo cierto es que nosotros, con este sistema, una de las cosas que más nos sorprende es la fiabilidad que tiene. Los casos que hemos, en este registro, que hemos rechazado por mala segmentación, por ejemplo, pues no llegan al 1%. Y eso yo creo que es muy de resaltar. Bien, a la siguiente pregunta pone si es posible realizar estudios de RM cardíaca de estrés en 30 minutos en lugar de cerca de 1 hora. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que dejémoslo en 35 o 40 minutos. Es decir, sí que es posible ir acelerando. Una de las cosas que más nos ha permitido acelerar, por ejemplo, es el hecho de que estamos haciendo ahora de forma sistemática todos los estudios con respiración libre. Tenemos programas de cine en tiempo real con corrección de movimiento. La perfusión, como habéis visto, se hace con corrección de movimiento. El contraste también, ya sabéis que sí. Por tanto, un buen día, no hace mucho, nos planteamos, oye, ¿por qué no hacemos todos los estudios sin una sola apnea? Y esto lo estamos haciendo y eso es lo que te permite ganar tiempo realmente. Parece que no, pero el intervalo entre coja aire, suéltelo, aguante 5 segundos, todo esto, eliminar todos estos tiempos muertos, redunda en un beneficio de entre 5 y 10 minutos del estudio completo. En cuanto a cortarlo más por la vía de la perfusión, bueno, siempre existe la posibilidad de decir, mira, no haré reposo, como algunos autores proclaman, pero eso es perder mucha información cuando estamos hablando de cuantificación. No tienes la reserva de perfusión miocárdica. No podrás diagnosticar una disfunción microvascular como no tengas un valor de reserva miocárdica. Es decir, lo veo difícil por ese camino. Más bien creo en lo otro que te digo, la eliminación de las apneas en los estudios de cardiología. Respiración libre es el futuro. Resonancia libre y cuantificación absoluta y fiable. Ese es el tema. Exacto. También pregunta, ¿en tu experiencia crees que el PTRM puede aportar valor añadido a la perfusión miocárdica? El PTRM, pregunta sobre el PTRM y la perfusión miocárdica. Si crees que tiene un valor añadido respecto a la resonancia. Bueno, el PET, ya lo hemos dicho, es la referencia contra la que se ha contrastado la resonancia en términos de cuantificación. Pero el PET ya sabemos todos cuáles son sus inconvenientes, sus costes, su disponibilidad, la irradiación, etc. Yo no creo que con lo que tenemos ahora de resonancia, el PET nos vaya a suponer, en la rutina diaria me refiero, nos vaya a suponer un avance significativo. No lo creo. Los trazadores, creo que los tiempos de vida media del trazador es muy limitado y la disponibilidad. Claro. Necesitas toda una infraestructura muy complicada. La logística es una gran limitación en el PET. La resonancia, en cambio, como veis, cada vez se simplifica todo más. No hay que hacer apneas, la cuantificación la hace la máquina. Es decir, esos son avances reales. Y por eso estamos tan ilusionados con esta aplicación. La siguiente pregunta es si existen guías estandarizadas sobre la indicación de este tipo de pruebas, guías internacionales. Muy buena pregunta. No. Es decir, la técnica es reciente y el único aspecto que está apareciendo en las guías, me refiero a guías de práctica clínica general. Si miras las de resonancia magnética, todo es fantástico, pero es el impacto en las guías generales lo que nos da la medida de lo que nuestra técnica aporta a día de hoy. El único aspecto que ha entrado en las guías, en las más recientes, las guías americanas de insuficiencia cardíaca, es el estudio de reserva miocárdica global por cuantificación en cardioresonancia para detectar disfunción microvascular difusa. Lo que comentábamos como uno de los aspectos de más valor, más que nada porque en este caso es una técnica única. No hay ninguna otra, aparte del PET,
que te permita cuantificar de esta forma y asegurar la presencia de una disfunción microvascular. Y esa sí ha entrado en las guías. Y las dos últimas preguntas que yo creo que están entrelazadas y las formularé juntas es ¿cuáles son los retos de la perfusión miocárdica y si existen registros multicéntricos? ¿No? Que sea uno de los retos, ¿no? Existirá uno pronto. Claro, esa fue la idea. Cuando nosotros nos planteamos, oye, tenemos una herramienta de este calibre en las manos, tenemos un volumen de pacientes importante. Nosotros ahora mismo en Creu Blanca, tengo que decir que esta aplicación la tenemos disponible en Creu Blanca, no en el hospital en este momento todavía. Precisamente por lo que decíamos antes, son equipos diferentes. Seguramente acabará llegando al equipo del hospital, pero de momento lo tenemos allí. Y en Creu Blanca en este momento estamos haciendo unas 10 perfusiones diarias. Entonces este es un volumen muy alto, en todo se hace estudio de cuantificación y tenemos un feedback continuado con esos hospitales que he mencionado. Por tanto, era criticable, digamos, no hacer este registro, aunque da mucho trabajo, pero yo creo que es de donde sacaremos información válida para poder decir, oye, cuando la máquina te dice el flujo máximo es esto significa esto, tal cosa, o al revés. Es decir, necesitamos este feedback de la clínica para poder decir cuál es el alcance de la técnica en la práctica. Genial. Hay un comentario de Carlos Alexander que te felicita por la excelente presentación y que demuestra el esfuerzo de mucho tiempo del cual eres testigo de tu dedicación a la imagen cardíaca. Bueno, tengo que decir, gracias Carlos, un saludo desde aquí, tengo que decir que Carlos fue un personaje importante en esta travesía, digamos, porque Carlos fue uno de los radiólogos que primero confió en nosotros desde el punto de vista de consultores en cardioresonancia y entramos a trabajar juntos hace muchos años y él nos dio toda clase de facilidades y fue con él un buen ejemplo de lo que debe ser la armonía entre departamentos de radiología y especialistas, como en este caso somos nosotros, en cardioresonancia. Y siempre tuvimos un tándem muy, muy interesante en este sentido. Un abrazo desde aquí, Carlos. La siguiente pregunta la formula también yo creo que un buen ejemplo de colaboración con radiología, Alberto Hidalgo, ¿no? Que pregunta sobre si la técnica permite diferenciar entre posibles defectos de perfusión y artefactos de susceptibilidad, ¿no? Que quizá pueden inducir a error. Sí, claro. Alberto se nota que tiene experiencia en este campo porque hace la pregunta clave del experimentado, digamos. Sí, la verdad es que lo diferencia. Tengo que decirte, Alberto, y os digo a todos, que los famosos y indignantes artefactos de susceptibilidad que aparecen como lo que se llama dark rim, o sea, un borde negro en el endocardio, el sistema no los analiza o no los cuantifica como defecto de perfusión por un motivo, porque no tienen suficiente entidad dentro del contexto del segmento en concreto como para reducir el valor máximo de la perfusión en estrés. Por tanto, estoy tranquilo de que un artefacto, en general, habrá de todo, pero puede haber un artefacto que sea más grueso que el simple dark ring, pero el dark ring no lesiona, por decirlo así, suficientemente los cálculos como para que provoquen este problema. Ok, perfecto. No hay más preguntas en la audiencia. Está Susana preparada aquí también para añadir sus comentarios o preguntas. Claro. Susana, por favor. No te oímos. Estás mutada, abajo a la izquierda. Sí, perdona, sí, lo que no quería. Primeramente, felicitarte porque realmente has demostrado que eres el experto de la perfusión desde hace muchos años y esto nos anima a los grupos que hacemos perfusión también desde hace muchos años a ir por este camino, ¿no? de la cuantificación. Nosotros, bueno, ya sabes que uno de los subgrupos de pacientes que nos lleva un poco de cabeza son los pacientes isquémicos ya conocidos con CTOs, ¿no? Con oclusiones crónicas e infartos asociados. En vuestra experiencia, me imagino que tenéis casos de estos pacientes. ¿Cómo la perfusión cuantitativa nos ayuda a detectar la isquemia perinfarto en CTOs?
hay campo Sí, en sí. este sentido, porque es uno de los subgrupos que no sé si es porque nosotros tenemos un grupo de hemodinamistas que están muy interesados en las CTOs y realmente son estudios que visualmente, ¿no? Cualitativamente también nos traen un poco de cabezas, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema? Exacto, exacto. Bueno, lo que apuntas también es un caballo de batalla. Bueno, lo hemos visto en la presentación. El análisis visual en estos defectos multivasculares tiene dificultades, porque tú tiendes a realzar lo que estás viendo de forma muy evidente, es decir, efecto grave, por decirlo así, y lo demás, como está menos negro que el defecto, tiendes a infravalorar, cuando en realidad es posible que haya defecto de perfusión real, pero que no tenga la cuantía del defecto más grave. Eso te lo soluciona, como has visto, el estudio de cuantificación. Es decir, tú puedes decir qué territorios exactamente y con qué extensión están sometidos a un déficit de perfusión. Que esto tenga luego impacto clínico es la gran pregunta, obviamente. Por eso hemos hecho, entre otras cosas, este registro para poder decir, oye, aunque sea ligero el defecto que tú estás visualizando, esto tiene o no tiene impacto clínico, y es lo que esperamos poder contestar. Pero obviamente uno de los grandes campos de aplicación de la cuantitativa es el defecto múltiple en distintas arterias coronarias, y los casos que hemos expuesto yo creo que son ilustrativos de ello. Yo creo que aquí hay un gran campo de investigación. Muchas gracias. Si quieres añadir algo más, Susana. Bueno, ¿no? Animarnos, ¿no? Es una charla que además nos anima a poder trabajar en la perfusión cuantitativa, ¿no? Eso ¿no? Tenemos que, cada vendor, ¿no? Supongo que tiene que trabajar por la secuencia, ¿no? Que nos facilite esta perfusión cuantitativa. Y además, yo creo, un punto importante que has mencionado es el postprocesado, si es ¿no? inline y automático, es por donde tenemos que ir. Esperamos ¿no? con ilusión que esto pueda aplicarse a todos los equipos y en brevedad. Lo vamos a revisar. Muy bien, no tenemos más tiempo, es una lástima, es un tema interesante y animo a la audiencia a leer con detalle el artículo que escribió Guillem con el profesor Kerman, porque realmente es muy, muy interesante e ilustrador de la técnica. Y sin más, pues voy a dar paso a la palabra a Salva para que despida la sesión. Para mí ha sido un placer compartir la sesión con Susana y felicitar una vez más a Guillem porque ha sido excelente la presentación. Muchas Salva. gracias, Víctor. Perfecto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu excelente moderación. Susana, también muchas gracias por tu gran contribución como experta. Y Guillem, ha sido apasionante. Yo creo que ha sido se nota que eres un profesor con muchísima experiencia y espectacular, espectacular. Yo creo que nos has dado 3 mensajes. Nos has dicho, señores, ya está aquí la perfusión miocárdica cuantitativa. Es una técnica fiable, la podéis hacer de manera automática. Tenéis unos valores normales ya establecidos, tenéis unos valores threshold, un valor umbral, por favor, ya está aquí. Lo hemos comparado con un gold estándar y encima tiene una utilidad como un buen biomarcador que nos puede hacer el diagnóstico precoz, nos puede clasificar a los pacientes, ayudar al manejo y también una estratificación pronóstica. Por lo tanto, nos abres el futuro. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Guillem. Sí, me parece muy acertado porque es precisamente lo que intentamos remarcar en esto. Y lo más trascendente quizá de todo ello para mí es las perspectivas de integración en nuevos modelos de análisis de la información de la imagen, más fiables, más cerrados, digamos, y más eficientes para la integración en los sistemas de inteligencia artificial que están ahí al llegar. Y esto, en este sentido, es con lo que está orientada la perfusión cuantitativa. Y yo creo que en este aspecto ha sido un éxito de la tecnología y del desarrollo y la aplicación en la clínica. Perfecto, Guillem. Pues si fueras tan amable, yo que sé, dentro de unos meses, que volvamos a repetir esta sesión con Víctor y Susana, de aquí sería maravilloso. ¿Te parece bien que acojamos este compromiso de aquí a un año, cuando tú consideres? Bueno, Bien. yo me ofrezco para ello, visto vuestro interés, y será oportuno porque espero poder presentar los resultados preliminares de este registro que ahora mismo estamos empezando a analizar. Lógicamente habría que dar un lapso de tiempo para que se pudieran llevar a cabo los controles clínicos precisos. Pero yo pienso que dentro de un año tendremos oportunidad de aportar algo más que simplemente la información de difusión que hemos hecho hoy,
hablando de resultados ya del registro que llevamos a cabo. O sea que yo estaré encantado de volver a participar. Os agradezco, Perfecto. entre tanto, vuestra amabilidad y contar con mi disposición para ello. Perfecto, excelente. Pues nos has alegrado el día hoy, Guillem, nos has alegrado el Muy día. bien, Sin encantado. más, anuncio a la audiencia que el lunes tenemos al doctor Juan Antonio Hernández, que es el presidente de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica, que nos hablará de lesiones incidentales en tórax y el abdomen pediátrico el próximo lunes. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, profesor Pons Lladó. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Susana. Que tengáis un gran día. Nos vemos. Un saludo a todos. Adiós. Adeu. Un abrazo a todos. Un Adiós. abrazo. Buenas-